Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Dios les bendiga, queridos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hay mucho lugar aquí al centro. Yo creo que podría ser ocupado por los que están allá en las orillas. Vénganse para acá. No sean penosos, vénganse. Bien, queridos, hoy vamos a continuar con el estudio bíblico ya, el último, de hecho es el último episodio que tenemos de esta serie tan linda del libro de la epístola del apóstol Pablo a Tito, a uno de sus discípulos. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante porque es de estos libros de la Biblia que son tan pequeñitos que a veces pareciera que pasarían por alto, pero en realidad qué tremenda bendición, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido a lo largo de este estudio de la epístola de Pablo a Tito, hemos aprendido cómo debe de comportarse el creyente dentro de la iglesia, que este ha sido el énfasis en las semanas anteriores. ¿Se acuerdan que el pastor Esteban Escarro estuvo aquí con nosotros? Nos habló, ¿verdad?, de cómo debe ser la conducta del cristiano, de los cristianos ya maduros, de los cristianos más jóvenes, y cómo debemos de comportarnos unos con otros. Y bueno, pues fue de verdad una bendición. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo debe de ser el carácter, la conducta del cristiano, pero afuera de la iglesia. Es decir, el domingo termina y empieza el lunes. Y el lunes muchas veces nos dejamos de comportar como nos comportábamos los domingos, ¿verdad? Cambiamos. Entonces Pablo hoy nos va a enseñar acerca de cómo el cristiano, lo que se espera, cuál es la expectativa del cristiano en un día que no es domingo, ¿verdad? En la vida cotidiana. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu bendición, por la bendición de poder estar aquí, Señor, como una iglesia, unidos, Señor, en tu nombre. Y, Señor, pues juntos alabar tu nombre, bendecirte, conocerte, saber más de ti, Señor, estar más conectados, Señor, a la fuente de todo poder que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por este día. Te rogamos una bendición muy especial en este campus Santa Anita, Señor, y que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3. Ya dije nuestro último, es nuestro penúltimo mensaje. Falta todavía una última parte para dentro de 15 días, con eso cerramos. Recuerden que la próxima semana tenemos Santa Cena, celebramos Santa Cena, y oración por enfermitos, oración por necesidades especiales, para que por favor puedan invitar amigos, puedan invitar a algún familiar que necesite que oremos por ellos, y con gusto lo hacemos aquí. Tenemos un devocional y después retomamos ya el último mensaje de Tito. Bien, hermanos, pues hay ciertas cosas que con frecuencia deben de ser recordadas, ¿no? Yo creo que todos nosotros constantemente tenemos que estar recordando cosas que son importantes. Y me refiero a los varones, sí o no tenemos que recordar nuestro aniversario de bodas constantemente, y debemos de estar pensando, ya se acerca, y lo pones en tu celular y lo pones por ahí en algún calendario, porque hay de ti, hay de nosotros, ¿verdad? Si se nos olvida. Yo tengo la fortuna de que es al revés. Yo soy el que se acuerda del aniversario, a esa área se le olvida. Pero normalmente, sí o no, tenemos que estar recordando, ¿verdad? O algún pago pendiente, sí o no, tenemos que estar constantemente pensando, ay, tengo que pagar esto, ya se acerca la fecha, la notas y luego pasan otros días más, ya se va a acercar mi fecha de corte o de pago, y tienes que estarlo recordando constantemente. O aquellos que toman medicamentos ya de por vida, o un medicamento controlado, por ejemplo, sí o no tienen que estarlo recordando constantemente. Me toca tomarlo a las 12 del día, mañana me toca a las 6 de la mañana, mañana me toca a las 12 del mediodía. Y esto es algo que constantemente tenemos que estar recordando diferentes cosas. Y las cosas pues tienden a olvidarse. Díganmelo a mí, yo tengo memoria de teflón y constantemente ustedes me tienen que estar recordando algunas cosas. Y la gente, mis hijos, mi esposa me tienen que estar recordando ciertas cosas porque yo soy muy olvidadizo. Pero en términos generales, todos tendemos a olvidar algunas cosas. Y luego más si tenemos una memoria selectiva, porque hay cosas que no se te olvidan, ¿verdad? Hay cosas que te conviene ser recordadas. Tu cumpleaños, por ejemplo. Ahí estás recordándolo a cada rato a la familia. U otras cosas importantes a lo mejor para ti, que no se te olvidan, pero hay otras cosas que sí se te olvidan. Es muy curioso cómo funciona la mente en ese sentido, que selecciona ciertas cosas que sí las recuerdas y otras
las bloqueas, como decimos, no tengo bloqueada tal fecha, tengo bloqueada el nombre de tal persona, ¿verdad? Seguido nos pasa. Entonces, seguido tenemos que estar recordando algunas cosas. Déjame ver si sirve, vamos a ver si sirve. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí cambió. Ahí va, ¿sí? Ahí está. Bien, el tema de hoy, perdón que salió ahí desconfigurado, al ratito lo arreglamos, pero el tema de hoy es un recordatorio vital. ¿Y por qué ese es el tema del día de hoy? Porque aquí Pablo, en esta porción de la Escritura, en Tito capítulo 3, va a hacer 4 recordatorios muy importantes, vitales para la vida de todo creyente. Pero también vamos a entender algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, toda la Escritura, toda la Biblia está basada en recordatorios. Constantemente el Señor nos está recordando que hagamos ciertas cosas que Él estipuló, que Él instituyó, que Él mandó en el pasado, y constantemente se las recuerda al pueblo de Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento, constantemente los apóstoles nos están recordando una y otra vez lo que el Señor Jesús les enseñó. Entonces, la Biblia en sí es una compilación de recordatorios de lo que Dios espera de su pueblo y de las cosas que Dios quiere que evitemos para que no suframos, ¿verdad? Entonces yo quiero darles algunos ejemplos. Creo que no está funcionando, Natán, si me ayudas por favor a avanzar. Ahí está. Bueno, rápidamente nada más, si ustedes recuerdan, estas son las divisiones de la carta de todo Tito. Capítulo 1 hablamos del liderazgo, capítulo 2 llevar una vida recta dentro de los muros de la iglesia, y hoy nos vamos a enfocar a llevar una vida recta, pero afuera de estos muros, en la sociedad. Ahora sí, vamos avanzando, por favor. Ahí está. Voy a dar unos ejemplos de lo que estoy diciendo, que la Biblia constantemente nos está recordando algunas cosas. Ahí está es Filipenses 3:1. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Pues recordando, ¿eh? No me canso de recordarles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Entonces está recordando un mensaje de la fe de los filipenses y lo hace con constancia, ¿verdad? Otro ejemplo lo vemos en 1 Juan 2:7, dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, es decir, les estoy recordando un mandamiento, ¿verdad? Sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es: ámense unos a otros. Entonces otra vez yo les recuerdo a ustedes esto, no les estoy enseñando algo nuevo, les estoy recordando algo que ya se ha dicho anteriormente. ¿Me ayudas a avanzar, por favor? Segunda de Pedro 1 del 12 al 16 dice: por lo tanto, siempre que les recordaré todas estas cosas. Ahí está en amarillo para que ustedes tomen nota y vean el énfasis. Todas estas cosas, aun cuando ya saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Pero ahí está, les estoy recordando esto, y es justo que deba seguir recordándoles este mensaje mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo, ahí está, ¿no? Me ha mostrado que pronto tendré que partir en la vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre que recuerden estas cosas después de que me haya ido. De hecho, este mensaje que yo estoy dando y los sermones que ustedes han escuchado cada domingo aquí son recordatorios a ustedes de lo que Dios nos ha estado enseñando a través de su palabra. Fíjense que algo que yo he descubierto a lo largo del ministerio, hay un pasaje más, perdón, ¿lo puedes avanzar, Natán? Hay un pasaje más, ahí está en Judas 5, dice: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a todos los que no permanecieron fieles. Ahí está otro ejemplo de que la Biblia constantemente nos está recordando. ¿Por qué la Biblia constantemente nos hace recuerdos? ¿Por qué constantemente la insistencia de tengo que recordarles? ¿Por qué será? Porque se nos olvida. Porque se nos olvida, queridos. Y más cuando tú te haces un poquito más a un lado, te alejas un poquito de la verdad bíblica, por X o Y razón, ya sea porque tú así lo decidiste, o porque tienes mucho trabajo, o porque las ocupaciones de la vida. Si te alejas de la verdad bíblica, estas verdades sí o sí se van a olvidar. Aunque tú seas salvo, aunque tú un día hayas entendido el mensaje de salvación en tu vida y ya estés tranquilo de que tienes un lugar en el cielo, adivina qué. Si te alejas de las verdades de la Biblia y empiezas a dejar pasar tiempo
y no estás expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios, ya sea de manera personal, ahí en tu casa, o yendo a una iglesia, estas verdades se van olvidando porque es natural en el ser humano. Yo pienso que el más grande problema de la vida cristiana no es que no sepas de Dios. Ese no es problema, porque todos nos podemos llenar de academia bíblica, nos podemos llenar de instituto bíblico, nos podemos llenar de libros y aprender mucho acerca de Dios. Ese no es problema. El problema es el olvido de las cosas. Eso es lo que yo he descubierto, que lo que sabemos de Dios frecuentemente queda olvidado. En gran medida nuestro problema como cristianos no es la ignorancia, porque ya tenemos muchos recursos para aprender y saber cosas. Ese no es el problema, sino el problema es el olvido de las verdades que estás aprendiendo. Se te olvidan. A veces yo he preguntado aquí con ustedes, ¿cuántos de ustedes saben 2, 3 promesas bíblicas este año nuevas en su vida? Y todos se quedan así. ¿Por qué? Porque quizás las aprendiste y se te olvidaron o simplemente no las estás aprendiendo, ¿verdad? En Tito capítulo 3 es un ejemplo de los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, que ya hemos visto ahorita en estos ejemplos, recordándole a la iglesia cosas para evitar que estas verdades se olviden. Ahora, en el caso de ellos, acuérdense que es un tema muy específico para todas las cartas de Pablo a Colosenses, Filipenses, a Tito, Filemón, porque allá en aquellos entonces no había Biblia, no tenían esa Biblia que ustedes tienen en sus manos. Entonces todo lo que ellos aprendían, ¿de dónde venía? De los apóstoles. Y de los apóstoles lo traían directamente las enseñanzas de Jesús, y entonces ellos se las enseñaban a las iglesias. Entonces constantemente tenían ellos que estar viendo la manera que estas enseñanzas que el apóstol recibió de Jesús no se olvidaran entre la iglesia. De ahí Pablo la genialidad de empezar a escribir cartas. Pedro escribió cartas, distribúyanlas, y estas cartas proliferaron en la iglesia primitiva para precisamente que no se olvidaran las cosas. ¿Por qué? Al creyente se le olvidan las verdades bíblicas si no está cercano a las verdades de la palabra de Dios. Entonces vamos allá al primer versículo, ahí en Filipenses, por favor. Perdón, en Tito capítulo 3, versículo 1. Y la primera cosa que dice ahí, ¿qué es? Primer verbo. Recuérdales a los creyentes. Le está diciendo a Tito, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Tito, recuérdales a los creyentes, y empieza a decir qué cosas debe de recordar. Ahorita vamos a ese punto. Pero Tito les está diciendo, Pablo le está diciendo a Tito, recuérdales. Y ahí en el verbo original, donde dice recuérdales, está diciéndolo en presente continuo. Es decir, Pablo le está diciendo, mantente recordándoles, sigue recordándoles. Esto debe ser una acción cotidiana y continua. No es un recordatorio de hoy y ya nunca más, ¿verdad? Sino que es mantente recordándoles. Y en el contexto es cómo el creyente debe de vivir en la sociedad, cómo debe de interactuar dentro de una sociedad y cómo debe de enfrentar a esta cultura que va en contra de las verdades bíblicas, que le llamamos la contracultura. Acuérdense que el capítulo 2 nos habló de cómo interactuar entre nosotros como iglesia, dentro de las paredes de la iglesia, pero ahora debemos de saber cómo vivir los lunes, cómo vivir en la universidad, cómo vivir en la oficina, cómo vivir en la fábrica, cómo vivir fuera de las 4 paredes de la iglesia. Y esta porción habla del carácter y del compromiso, de la expectativa de una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo. Es lo que Pablo desde el capítulo 2 está diciendo. Esta es la expectativa de un nacido de nuevo. Ahora, el capítulo 2 está fácil en la iglesia, porque todos así hablamos, como dice Arturo Ibarra, hablamos cristañol, ¿verdad? Todos sabemos cómo comunicarnos entre nosotros dentro de la iglesia, pero afuera, ¿qué tal? Entonces Pablo está aquí diciéndole a Tito, debes de recordar estas cosas, ¿verdad? El carácter de Dios y las buenas acciones son 2 cosas. O sea, tengo el carácter, pero también se debe manifestar en acciones, en obras, ¿verdad? Conforman la expectativa de una persona que ha nacido de nuevo. Ahora sí vamos a ver estos 4 recordatorios de Pablo a Tito, que ustedes van a ver ahí en sus Biblias. Y empieza con el versículo 1 y vamos a leer hasta el 2. Dice, recuérdales a todos los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes y siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben de ser amables y mostrar verdadera humildad
en el trato con todos. Ahí está, ahí le vamos a dejar en este momento. Entonces ahí está el recordatorio. ¿Qué cosas debe de recordar el creyente? Someterse al gobierno y a sus funcionarios. Y ojo, en este versículo, en esta porción de la escritura, sí está hablando de autoridades del Estado, del gobierno. Porque en otros pasajes hemos visto cómo Pablo habla de someternos a la autoridad, pero habla en términos generales, como tus maestros, como tus papás, como los pastores en la iglesia, los líderes en la iglesia o cualquier autoridad en general. Pero aquí sí está haciendo el énfasis directamente al gobierno y sus funcionarios. Por eso nuestra nueva traducción viviente lo explica muy bien, gobierno y funcionarios. ¿A qué otra cosa les recuerda que tienen que hacer? ¿Tienen que qué? ¿Sí están conmigo? ¿O es un holograma que estoy viendo? Tienen que ser obedientes. ¿Y qué más? Siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Y ya luego habla de qué cosas no debemos hacer. Bien, entonces vamos a entender estos recordatorios. Primero que nada, obediencia a nuestras autoridades. Claramente entendemos aquí que es un modelo bíblico el que el cristiano sea un buen ciudadano de este mundo. Si bien todos sabemos, debemos de recordar que no somos nosotros ciudadanos de este mundo, porque nuestra ciudad, nuestra nación, ¿dónde está? En el cielo, ¿va? Nuestra nación es el reino de los cielos. Y dice la Biblia que nosotros estamos aquí en la tierra como peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Sin embargo, sí se nos llama a ser obedientes a nuestras autoridades terrenales. Eso es porque ahí es donde Dios te puso, en el país donde nos puso, los que nos están viendo en otros países, ahí donde Dios te colocó que nacieras y que fueras ciudadano, la Biblia te exhorta, Pablo te está exhortando aquí a que seas una persona que obedezca a la autoridad civil. Este verso 1 habla de nuestra relación hacia la autoridad, pero el verso 2 habla de nuestra relación hacia la sociedad en general. 1, la autoridad civil, y 2, la sociedad en general. Y esta es la ética del evangelio, y esta debe de moldear la conducta ante la autoridad y la sociedad. Es la ética del evangelio. Acuérdense que Jesús mismo se sujetó a las autoridades, ¿no? Jesús mismo dijo, pues páguenle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando lo quisieron probar, ¿debemos de pagar impuestos? Dijo, pues sí, al César lo que es del César. O sea, Jesús mismo avaló que hay una autoridad que gobierna. Y algo que es muy importante que debemos de entender en estos pasajes, queridos, es que acuérdense que Tito está en la isla de Creta y con los cretenses, y esta fue una pequeña islita que también fue conquistado por el Imperio Romano, una isla que conformaba todo lo que era el mundo conocido en ese entonces como Grecia, o todos los imperios greco-romanos. Y Creta fue conquistada aproximadamente en el 60 a.C. y como sociedad nunca aceptaron el dominio romano. Se sabe históricamente que los cretenses se opusieron casi hasta la muerte, hasta que quedó nada. Entonces finalmente terminaron doblegados como muchas naciones, pero ellos opusieron mucha resistencia, ellos pelearon bastante. Entonces era una sociedad que no aceptaba el Imperio Romano y que siempre estaba en oposición, y que había muchas rebeliones, había muchas insurrecciones en Creta. Constantemente Roma tenía que mandar a aplacar las cosas, a poner las cosas en orden, porque constantemente había insurrecciones. Entonces la sociedad cretense era por naturaleza muy rebelde y muy revoltosa. Entonces ya entienden por qué Pablo está diciendo esto. Sujétense, cretenses. Yo sé quiénes son ustedes. Yo sé por lo que han pasado. Pero la ética del evangelio es que ustedes sean diferentes al resto de la sociedad. Que ustedes sean humildes y se sometan a sus autoridades y que no estén causando conflictos con los demás, ¿verdad? Entonces, se refiere a someterse obedientemente a gobiernos y a funcionarios. Les voy a invitar que vayamos a Primera de Pedro, creo que no lo puse ahí, Primera de Pedro 2, del 13 al 15, por favor, si gustan acompañarme. Primer libro de Pedro 2:15, que dice así: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, está hablando de la iglesia, haga callar a la gente ignorante a causa de que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad para hacer el mal. Entonces ahí está diciendo Pedro que nosotros
debemos de ser la diferencia. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, ¿verdad? Y quizás me adelanté un poquito. Dice el verso 13, por amor al Señor respeten a la autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado. 14, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Leí primera de Pedro 2, 13 al 15. Entonces ahí está también Pedro dando exactamente la misma recomendación de Pablo, ¿verdad? Respeten y sométanse a las autoridades. Pero dice ahí que en obediencia, ¿verdad? En el verso 2 dice obedientemente. Entonces se refiere a posiciones de autoridad en el gobierno. Ahora, vamos a hacer una aclaración. ¿El cristiano debe de obedecer absolutamente todo lo que nuestro gobierno diga? No. ¿Por qué no? Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos. Vamos a suponer que el gobierno mexicano prohíbe que leamos la Biblia. ¿El cristiano debe de obedecer esto? ¿Por qué no? Porque hay una autoridad por encima de la autoridad humana, que es la autoridad de Dios. Entonces el cristiano obedece a la autoridad de Dios. Si Dios dice, sométanse a sus autoridades, pues nos sometemos a la autoridad. Pero si la autoridad me dice, no creas, no escuches, no leas acerca de Dios, yo no me voy a someter a esa autoridad. Y así podemos dar muchos ejemplos en donde la autoridad puede legislar cosas que se oponen a lo que Dios quiere para la humanidad, ¿no? Un caso muy claro es el aborto, ¿no? Entonces, si tú eres un médico que se niega a practicar abortos, pero el gobierno te persigue porque no lo estás haciendo, ¿tú a quién vas a obedecer? ¿A tu autoridad local o a la autoridad divina? Pues a la divina, porque la autoridad divina es la que está por encima de la autoridad local. Entonces una aclaración muy importante, ¿no?, que hay que hacer cuando la autoridad está desafiando a Dios y su palabra, como algunos gobiernos que hemos visto que lo hacen, pues obviamente el cristiano va a desafiar algunas de estas leyes, ¿no? Vamos a algunos ejemplos de la Biblia. No sé a quién se acuerdan ustedes que desafió a la autoridad. ¿Algún ejemplo bíblico? Jesús, ¿verdad? En algún momento Jesús, sobre todo a los fariseos, ¿verdad? A los fariseos él se los ponía en su lugar y en algún momento él tuvo esta confrontación con algunas autoridades. Pero ¿quién más? ¿Alguien más que se acuerden de él? Daniel, ¿te acuerdas de en qué momento los amigos de Daniel, verdad? Cuando el rey Nabucodonosor dice, todos se deben de inclinar y postrar ante mi estatua, y Daniel y sus amigos dicen, no, nos oponemos porque Dios es autoridad sobre usted, le dijeron, ¿verdad? ¿Quién más dijeron? Moisés también. Moisés se opuso a la autoridad y también acuérdense que cuando la autoridad del gobierno de Egipto mandó matar a todos los pequeñitos, ¿verdad? De menos de 3 años, la mamá de Moisés se opuso a esto y ella lo escondió. Entonces sí vemos casos en donde hay, incluso los apóstoles constantemente estaban luchando contra el imperio romano, pero por las atrocidades del imperio romano. Entonces sí vemos ejemplos en donde el cristiano se opone ante una autoridad del Estado cuando el Estado se opone a Dios. Entonces eso es una aclaración importante que tenemos que hacer. Ahora dice ahí, vamos a avanzar en nuestro texto, regresamos a Tito, por favor, 3, y dice ahí, recuérdales a los creyentes someterse al gobierno, funcionarios, tienen que ser obedientes y siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Entonces ahí está la clausulita, ¿verdad? ¿En qué cosas me debo someter? Bueno, hacer las cosas que son buenas y justas, listos para actuar en favor de lo que es bueno y justo. Si el cristiano ve una injusticia, ve algo que está sucediendo injustamente y que se opone a lo que Dios quiere para la sociedad, pues el cristiano debe de levantar la voz y debe de denunciar y oponerse a algo así. Ahora vamos al verso 2. ¿Qué más dice ahí con respecto a la sociedad? No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos, ¿verdad? Calumniar y evitar pleitos. Si ustedes se acuerdan, estuvieron aquí en la prédica el pastor Esteban Scarrow. Él dijo que esa palabra calumniar en griego, ¿saben cuál es? ¿Sí se acuerdan cuál era? Diabolos. La palabra calumniar es la misma palabra diablo. Y tiene sentido porque el diablo es el calumniador, ¿verdad? Es el que calumnia al creyente delante de Dios. Entonces cuando Pablo está diciendo aquí, no deben ser, cuando les decía a las mujeres ahí en el verso 2, ¿verdad? A las mujeres ancianas, no sean calumniadoras, y ahora nos está diciendo a todos nosotros, no debemos de calumniar.
Está diciendo en pocas palabras, no le hagas el trabajo al diablo. Porque muchas veces nosotros le hacemos el trabajo al diablo calumniando, ¿verdad? Chismeando y haciendo cosas que no deberíamos de ser. No siendo vulgares, no siendo mentirosos, no siendo chismosos. Es lo que está diciendo Pablo, es lo que se espera del creyente ante la sociedad. ¿Qué más dice ahí el versículo 2? En cambio deben de ser, ¿qué? Amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Cuando dice aquí amables no está diciendo de buenos días vecino, buenos días vecina y saludos y te vas. La palabra literalmente amable tiene que ver con amor, que tú muestres amor hacia las personas, compasión, que seas empático, que seas considerado hacia los demás. No nada más se trata de ser un amable de hola vecino, sino acercarte y ver qué necesitas, sino estar tratando de ver de qué manera puedes ponerte en los zapatos de alguien, ser empático y considerado y compasivo con las personas. A eso se refiere cuando dice que deben de ser amables y en humildad. Entonces, es el que ama, el que mantiene la paz entre las personas también. Les voy a dar otro versículo muy interesante que está ahí en Jeremías 29:7, para que lo anoten, que dice así, Jeremías 29:7. Pidan al Señor por la ciudad, personalízalo. Pide al Señor por Guadalajara, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. El bienestar de Guadalajara va a depender del bienestar de ustedes. Entonces lo que está diciendo aquí Jeremías es que en gran medida el bienestar de nuestra sociedad tiene que ver mucho con cómo el cristiano se comporta en la sociedad. De verdad, si es diferencia en la sociedad, si estamos causando impacto o no. Debemos de conectar con la sociedad y procurar el bienestar de la sociedad. Ahora que hemos estado yendo allá a Quinceo muy seguido en este último mes, hay algo que a mí me duele muchísimo, hermanos en Quinceo, les amo, pero es la verdad. Y ustedes lo saben porque a ustedes también les duele ver cuánta basura hay en el camino hacia Quinceo. Como no hay un sistema de recolección de basura y no hay tiraderos de basura, lo que hace la gente es agarra su basura y se la lleva a la carretera y la avienta donde caiga. Entonces tú vas manejando, vas viendo estos paisajes hermosos y el montón de basura así, plástico por todos lados, ¿no? Algunos de ustedes ya lo han visto esto. Esto duele. Entonces lo que hacen nuestros amados hermanos de Quinceo de vez en cuando, se salen a las carreteras a recoger basura. Y esto es un muy buen ejemplo de hacer una diferencia en una sociedad que por cultura están acostumbradas a hacer esto. Entonces de repente ver que hay un grupo de personas que están recogiendo la basura de las calles, pues esto impacta mucho. Entonces piensa de qué manera tú puedes conectar con la sociedad que te rodea, ahí en tu casa, en tu colonia, y piensa de qué manera tú puedes procurar el bienestar de la sociedad. Ahora, vamos al punto 2, porque acuérdense que son 4 recordatorios. El segundo recordatorio es, ahí está en el verso 3, no, regrésate por favor, Nathan. Verso 3 dice, recordando nuestro pasado. Vamos al verso 3, dice, en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia y nos odiábamos unos a otros. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, ¿quieres lograr todo lo anterior del verso 2? ¿Quieres ser una persona que sea la diferencia en la sociedad? ¿Quieres ser de verdad una luz? ¿Quieres marcar, conectar con la sociedad y procurar su bienestar? ¿Cómo lo puedes hacer? Acuérdate de cómo eras. Verso 3. Tú eras igual. Tú eras calumniador, tú eras grosero, egoísta, peleonero. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo está diciendo, no se te olvide de vez en cuando echar un vistazo atrás para que veas de dónde saliste. Porque luego a veces ya que estamos en Cristo y empezamos a leer la Biblia, nosotros no somos como los del mundo, ¿verdad? Y ahí andas separándote. Espérate, recuerda de dónde vienes, para que entonces tú tengas la compasión que necesitabas cuando estabas allá. Entonces Pablo de vez en cuando dice, echen un vistazo. A mí me encanta este ejemplo del retrovisor. Tú vas manejando en tu carro, obviamente tienes que ir viendo hacia adelante, pero de vez en cuando echas un vistazo ¿a dónde? Tu espejo retrovisor y tus laterales. Para poder manejar bien y avanzar, tienes que estar echando un vistazo a lo que viene atrás, a lo que hay a los lados. Si tú nunca ves tu retrovisor, y algunas hermanas, yo sé que no echan vistazo a sus espejos laterales y se meten así, y hermanos también, echen un vistazo de vez en cuando, es una mejor manera de avanzar, de ir hacia adelante, pero sin embargo, tú no vas a ver tu espejo retrovisor y te vas a parar cada vez que lo veas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Pues vas a provocar un serio accidente.
Lo mismo está diciendo Pablo, de vez en cuando echa un vistazo a tu espejo retrovisor, pero sigue avanzando. La idea es que no te quedes atascado en tu pasado y que no te llenes de culpa, yo era así, No, Dios ya te rescató, Jesús te rescató, el único que te puede culpar es el enemigo de Dios. Pero sí es bueno de vez en cuando echar un vistazo al pasado si nosotros queremos conectar con la sociedad, porque entendemos, somos empáticos hacia la sociedad. Ahora sí avanzamos en el 3, por favor, el recordatorio número 3. Entonces ya vimos que el primer recordatorio es, el primer recordatorio es obedece a tu autoridad. Segundo, recuerda tu pasado, recuerda de dónde vienes. Tercero, recuerda la gran salvación. Vamos a ver el verso del 4 al 8. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Nos salvó, dice, por su misericordia. Repito, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, nos dio nuevo nacimiento, vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre ustedes en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza. Hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, qué interesante que Pablo nos está diciendo que no debemos de olvidar la gran salvación. No, hombre, ¿eso cómo se me va a olvidar? Se te olvida, querido. Y se te olvidan estas cosas que Pablo enfatiza. Vamos a verlas una por una. Lo primero que enfatiza, ¿qué es lo que hace esta salvación? ¿Qué es lo que hace la salvación? 6 acciones que el Evangelio hace en una persona. Primero que nada, te salva. El Evangelio te salva, te rescata. Pero hace la aclaración que no por tus buenas acciones. ¿Qué buenas acciones creías tú que te salvaban antes? Tu religiosidad, tus buenas obras, eso no salva. La Biblia enseña que eso no, tu bautismo, el ir a la iglesia, tus buenas acciones, esas no salvan. Y Pablo le está diciendo aquí, ustedes han sido salvados no por sus buenas acciones, ¿verdad? Sino por la gracia de Dios. Otra acción que hizo es que nos lavó, ¿verdad? A ver, alguien que me ayude a buscar Efesios 6:26. Y vamos a ver estos otros versículos también para que los tengan listos. Alguien que nos quiera ayudar a leer estos versículos. Efesios, ya dudé si es 6:26 o 5:26. Vamos a ver. Habla acerca del lavamiento. Es 5:26, ¿verdad? Perdón, hermanos. Entonces, ¿quién lo lee, por favor? Ajá, está hablando de la iglesia o de todos nosotros. La hace santa y limpia al lavarla mediante la palabra de Dios. Entonces, algo que hace el Evangelio, aparte de que te salva de estar separado de Dios, te rescata de esa perdición, también te lava. Ahora esto tiene que ver, rápidamente lo menciono, con una actitud, una acción que los judíos tenían, que era el lavamiento, era un ritual, es la palabra que estaba buscando, era un ritual de lavamiento. Cuando una persona estaba enferma o tocaba algo impuro, antes de ir al templo a ofrecer una ofrenda, tenía que ser pasada por un proceso de purificación. Es decir, que no era aceptable delante de Dios una persona con cierta enfermedad o haber tocado, dicen que haber tocado un muerto, por ejemplo, o haber tocado un animal impuro, tú también eras impuro, entonces tenían que hacer un ritual de lavamiento. A eso se está refiriendo, que antes tú no te podías acercar a Dios por tus acciones, tus méritos, tienes que ser purificado, pero solamente es por medio de Jesús que puede ser lavado y purificado. Luego, ¿qué otra acción dice ahí? Nos dio, ¿qué? Un nuevo nacimiento y una nueva vida. ¿Quién tiene esos versículos? Juan 3 y 2 de Corintios 5. Ajá, sí, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces dice ahí Pablo que el Evangelio nos dio un nuevo nacimiento y Marifer está leyendo este pasaje donde Jesús está hablando con un fariseo, que es Nicodemo, y Nicodemo le dice, yo he guardado toda la religiosidad, ¿soy salvo? Esa es mi pregunta. Dice, yo he hecho todo lo que se me ha pedido, los mandamientos, todo, ¿soy salvo? Y le dice Jesús, no, tienes que nacer de nuevo. Entonces aquí se conecta con esta misma enseñanza.
no por sus buenas acciones son salvos, sino por la gracia. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y el fariseo Nicodemo no entiende, dice, ¿cómo? ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo voy a meterme al vientre de mi madre si yo soy un viejo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Entonces Jesús le explica, dice, no, tienes que nacer de adentro, necesitas un corazón nuevo. Necesitas un corazón totalmente regenerado y transformado. Y eso es lo que hace el evangelio. ¿Qué otro versículo tenemos? 2 Corintios, ¿alguien que lo tenga? Sí, Pepe, por favor. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Conocido pasaje, ¿verdad? Las cosas nuevas, las cosas son hechas nuevas y lo viejo ha quedado atrás. Los que aman al Señor, los que están en Cristo, son nuevas criaturas. Entonces el evangelio también te da un nuevo nacimiento. Otra cosa que dio el evangelio, que derramó su espíritu en ustedes, dice. ¿Quién tiene Efesios 1, 13 y 14? Que lo pueda leer, por favor. Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para nosotros, para que nosotros le diéramos gracia y alabanza. Ahí está. Entonces dice, cuando creyeron en Cristo, Dios nos identificó al darles su Espíritu Santo. Entonces algo que hace el evangelio en tu vida, te salva, te lava, te da un nuevo nacimiento y derramó su espíritu, ¿verdad? También podemos conectarlo con aquel momento en donde en Hechos 4, ¿verdad? El Espíritu Santo es derramado en la iglesia y así cada vez que cada creyente reconoce a Jesús como su Señor, la garantía de que es apartado para Dios es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Vamos también a la que sigue, dice que nos hizo justos. ¿Quién tiene Romanos 5:1? Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y se fijan, gracias. Todo es Jesús. Dice, fuimos declarados justos por medio de la fe, tenemos paz con Dios porque gracias a Jesucristo nuestro Señor. Entonces somos declarados justos. Es decir, que antes eras enemigo de Dios, estabas apartado de Dios, pero ahora investidos en Cristo somos justos delante de Dios. Y la última acción del evangelio en nuestras vidas, dice ahí, nos dio seguridad de vida eterna. ¿Quién nos ayuda a leer Hebreos 7:25 y Romanos 8, por favor? Hebreos 7:25. Hebreos está casi al final de sus Biblias, hermanos. Sí, gracias. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, que vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Fíjense lo que te está dando seguridad de vida eterna. Dice aquí, por eso Él salva una vez y para siempre. Amén. Y esto, hermanos, lo enfatizo, porque muchos de nosotros hemos creído que la salvación la puedes perder. Entonces quiere decir que tienes que estar siendo salvo constantemente. Esto es una enseñanza muy común en algunas denominaciones cristianas, basada en un par de versículos un poquito confusos, que hay que aclararlos, en donde dice que el cristiano por sus acciones puede perder la salvación. Pero nosotros en Aliento de Vida y la Alianza Cristiana y Misionera creemos que la salvación fue ganada por Cristo y Él la mantiene. Si tú puedes perder tu salvación por tus malas acciones, quiere decir que también te la ganaste por tus buenas acciones. Y no es así. Yo le preguntaba la otra vez a una persona que tiene esta convicción de pensar que la salvación se puede perder por algún pecado. Y dije, dime, ¿cuántas veces en este año has perdido la salvación? Y se quedó así. Es más, no nos vayamos tan lejos. En este mes, ¿cuántas veces has perdido la salvación? Es más, en esta semana, ¿cuántas veces? Con un pensamiento impuro, con una mentirilla piadosa, con cualquier acción, la salvación la podrías perder si estuviera en tus manos. Pero gracias a Dios que la salvación está en manos del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces por eso tenemos esa seguridad de que la salvación, dice ahí, fue una vez y para siempre. Romanos 8, por favor, alguien que lo tenga. Pasaje muy poderoso. Y estoy convencido de que nada podrá jamás
Entonces, una vez que tú estás colocado dentro del amor de Dios, dice que nada podrá separarte del amor de Dios porque depende de, que dice ahí al final, de en Cristo Jesús. Entonces, hermano, tu salvación, una vez que tú has confiado en que Jesús es tu Señor y Salvador, está depositada en sus manos. Obviamente esto no te da permiso de andar pecando, ¿verdad? Porque precisamente estamos hablando de que se espera de la ética del cristiano, del regenerado, del nacido de nuevo, es que sea un cristiano transformado y pues obviamente no va a andar en una vida pecaminosa. Vámonos con el último punto, por favor, Natán, el recordatorio número 4. Entonces recordamos la gran salvación y por último recordemos nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del creyente? Bueno, vamos a ver qué dice Tito 3, el verso 8. Dice así: esta declaración es digna de confianza. ¿Cuál declaración? Bueno, pues todo lo que vimos ahorita del 3 al 7, ¿verdad? Y quiero que insistas, otra vez, recordatorio, en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Ahí está la prioridad. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Es decir, que estas enseñanzas deberían de provocar una transformación que va a beneficiar no solamente al cristiano, sino a la sociedad. Digna de confianza, ¿verdad? Quiero que insistas. En la nueva versión internacional dice, quiero que recalques, ¿verdad?, en estas enseñanzas. Todos los que confían en Dios, dice, se dediquen a hacer el bien. Que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Y ahí en la Reina Valera 60 dice, se ocupen de hacer el bien. La nueva versión internacional dice, se empeñen a hacer el bien. Muchos de nosotros vamos a una oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Entras puntualito, checas tu tarjeta, haces tu trabajo y a las 6 en punto te sales y te olvidas de tu trabajo. Y cumpliste con tus tareas, ¿verdad? Pero hace poquito mi hijo Natán me decía, papá, ¿qué crees? Se abrió una convocatoria en donde podíamos nosotros, los empleados, participar en la mejora de un proyecto que ya existe, mejorarlo, hacer una propuesta nueva, y pues yo le entré. Entonces, la gané la propuesta y me van a dar un bono, me dan un incentivo. Ya felicité a Natán por esa acción. Pero ahí Natán excedió la expectativa de la empresa, porque él pudo haber hecho su trabajo de 9 de la mañana o el 8 que entra a la hora de salida y listo, ¿verdad? Pero excedió la expectativa. Lo que Pablo está diciendo aquí, dice, cuando todos los que confían en Dios deben de ocuparse y empeñarse, hermano, excede la expectativa. Sal allá de lo que tú has sabido, pensado, creído, sal más allá de eso. Por eso también la palabra de Dios dice, el que robaba antes ya no robe, trabaje y dé. Si te fijas, no dice, pues ya no robes. No, pues ya no robo, listo, eres un buen cristiano. No, ponte a trabajar y de lo que ganes, da. O sea, excede la expectativa de lo que está diciendo Pablo. Dedícate, pon empeño a hacer buenas obras. Te voy a dar dos pensamientos muy interesantes que encontré esta semana. Uno es, la fe salvadora no requiere obras para salvar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? La fe salvadora no requiere obras para salvar. Pero las buenas obras acompañan a una fe salvadora. No, es que no es por obras. Por eso yo no hago buenas obras, porque no es por obras. No, las buenas obras acompañan a la fe salvadora. Por ahí un pastor daba el ejemplo, es como decir un caballo y una carreta. El caballo es la fe, es la fe salvadora. Y la carreta son tus obras. Tú no puedes poner la carreta delante del caballo para que la carreta mueva el caballo, ¿verdad? La fe salvadora es la que impulsa y mueve las buenas obras. Deben acompañar a la vida del creyente. Y otro pensamiento de un autor muy bueno, Briscoe, dice, la teología del cristianismo se basa en gracia, en la gracia. La ética del cristianismo se basa en la gratitud, en las buenas obras. Va de nuevo, la teología es gracia, pero la ética es acciones. Y por eso el cristiano no podemos separar las buenas obras de la salvación, la acompañan. No ganas tu salvación por obras, pero las obras deben de ser un resultado natural de una persona que ha sido salvada. Vamos a las conclusiones, por favor. Ya me pasé por 2 minutos. Ok. Conclusiones. 1. El creyente debe de hacer su parte al recordar constantemente en su mente y en su corazón las verdades de la salvación. Es por gracia, no es por obras, es un regalo, es por medio de Jesús, no se pierde, pues la salvación no depende de mí. Esto debes de estarlo recordando
una y otra vez a lo largo de tu vida cristiana. Ahorita te voy a explicar por qué. 2, el cristiano debe recordar también las promesas y verdades bíblicas de Dios para entender su voluntad y sus propósitos. Muchos cristianos llegan y me dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué promesas y verdades bíblicas moran en tu corazón, abundan en tu corazón? Para que entiendas cuál es el propósito de la voluntad de Dios en tu vida. No, pues ninguna. Pues por eso no sabes la voluntad de los propósitos de Dios para tu vida. Debes de recordarlos, memorizar. Otra, recordar las verdades bíblicas regeneran mi vida constantemente. Somos, ahí en Efesios 5:26 dice, somos lavados por agua mediante la palabra de Dios. Las verdades bíblicas van a regenerar mi vida constantemente. Y ustedes recordarán este otro pasaje en Romanos 12:2 que dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y eso solamente es por medio de la palabra de Dios. ¿Me ayudan por favor los hermanos de la música para pasar ahorita el tiempo de ofrendas? Hace tiempo, hermanos, me tocó recibir a una familia, por eso les digo el punto 1 es tan importante. Una familia que se ausentó de la iglesia por mucho tiempo y fue una familia que tomó el curso de buscadores, discipulado 1, discipulado 2 en Academia Bíblica, o sea, toda la verdad bíblica, discipulado, salvación, esta familia la entendía perfectamente bien, pero por circunstancias de la vida se alejaron de la iglesia y obviamente también del estudio sistemático de la palabra de Dios. Años más tarde regresan con un problema serio, buscando la ayuda, obviamente, pues porque estaban en un problema serio. Y yo los vi tan metidos en su situación, en sus problemas, que yo dije, ya se olvidaron de las verdades de la salvación, ya se olvidaron. Y les hice unas preguntas de diagnóstico para saber si entendían el plan salvador de Dios para sus vidas. Y adivinen qué pasó. Nadie me supo responder ni siquiera con un versículo que respaldara que están seguros en su salvación y en su fe. Nadie. ¿Qué pasó? Se olvidaron. Entonces, hermanos, yo he llegado a esa conclusión, que cuando nos apartamos de las verdades de Dios, cuando nos alejamos de Dios, todo esto maravilloso que estamos aprendiendo hoy, ¿qué día es hoy? 27 de octubre del 24, estamos aprendiendo cosas maravillosas. Te alejas de Dios, se te van a olvidar. Entonces Pablo nos insiste, recuerden, ¿qué debemos de recordar? Bueno, recuerden ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Obedecer a sus autoridades. Recuerden también de dónde vienen para que conecten con la sociedad. Recuerden la gran salvación, que la salvación no es por sus acciones, que la salvación te da un nuevo nacimiento, que tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón. Y recuerda cuál es tu prioridad, hacer el bien, buenas obras, conectar esa hermosa salvación con acciones que demuestren que eres un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta mañana, gracias por la enseñanza de tu palabra, rogamos Padre tu bendición, que pueda esta palabra Señor permanecer, que pueda ser recordada de manera Señor que habite Señor tu palabra en nuestro corazón, mora en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo constantemente nos esté recordando Señor estas verdades y que nosotros Señor pongamos el empeño, el extra Señor de buscar más acerca Señor de estas verdades bíblicas, Señor, sobre todo, Padre, de cómo funciona la salvación, cómo funciona la gracia, cómo es posible que alguien pecador como yo pueda tener acceso al cielo, Señor. Ayúdanos, Padre, a profundizar más en estas verdades bíblicas, Señor, no olvidarlas, Padre, que puedan ser, Señor, verdades, Padre, que abunden en nuestra vida, para que no nos alejemos de ti, Señor, y perdamos, Padre, este entendimiento tan glorioso, tan maravilloso de conocerte a ti. Te damos gracias, Padre, y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos al tiempo de ofrendas.